Esta hora agradecemos al Señor que podamos juntarnos para adorarle, para cantar estos cánticos, recuerden que lo que hacemos siempre es recordarnos a nosotros mismos estas verdades de Dios, recordárselas a nuestro prójimo cuando estamos cantando y reconocer al final de cuentas esos atributos de Dios a través de la música. Hermano, no cantamos por cantar, no hacemos música como un fin en sí mismo. Hacemos música y utilizamos los instrumentos para levantar nuestras voces al final y hablar de Dios. Eso es lo que hacemos. Hablar de lo bueno que es Él, de lo grande, de lo poderoso. Miren cómo se acabó esa canción, usted y yo, y en tiempos como los que estamos viviendo. Debemos pensar en eso. Esa última alabanza se acabó diciendo, ahora hay un futuro. Escuche bien, ahora hay un futuro. Por lo que hizo Cristo, por lo que decía esa alabanza, por lo que hizo Jesús, ahora hay un futuro. Usted sabe que alguien ayer me preguntó, luego de lo que salió en la noticia del ataque de Estados Unidos a Irán, alguien me hizo esta pregunta. ¿Tú tienes miedo? Me hizo esa pregunta. Genuina, una pregunta genuina. Y fíjese, una de las cosas que yo compartí le decía, y tenía que ver con esto que estamos hablando ahora mismo. Y le decía, ¿sabes qué? ¿Por qué yo puedo dormir tranquilo esta noche? ¿Por qué usted durmió tranquilo anoche? Usted no sabe lo que iba a pasar, usted no sabe si ya no íbamos a despertar y se acababa el mundo. Pero al final, mi hermano, ¿por qué dormimos tranquilo anoche? Porque había uno en los cielos, y está en los cielos todavía, que está reinando soberanamente. Que tiene control de todo, mi hermano. Que tiene control de todas las cosas. Así que usted confía en el Señor, firme en el Señor. No importa lo que pase ahora, de aquí a 10 años, mi hermano, de aquí a no sabemos cuándo venga Cristo. Entonces son señales que tienen que ocurrir y que han venido ocurriendo por los pasados años también. Lo que sí sabemos es que mientras pasa un día más, Cristo está más cerca. Y esa es nuestra esperanza. Usted enfóquese en eso, en esperar a Cristo y estar preparado, mi hermano. Pero sí ore, sí es importante esto. Sí ore por lo que está pasando. Sí ore porque cualquier situación de guerra es difícil. Difícil para la familia. Usted sabe que hay iglesias nuestras allá, en Israel, en Irán, en Ucrania, en Rusia. Hay cristianos que viven en cada uno de esos frentes. Así que ore para que en medio de toda esta situación tan caótica que ellos están viviendo, usted sabe lo difícil que es para ellos, de parte y parte, me refiero a una situación de guerra, que niños se tengan que estar escondidos en un búnker, que niños tengan y familias completas tan escondidas, que no saben, reunidos así como hoy, tú y yo tenemos cierta libertad, y de hecho yo espero, ninguno de nosotros tiene la preocupación grande hoy de que vaya a caer un misil cerca, porque no estamos en un estado de guerra. Pero imagínate hoy, mi hermano, piensa en esto. Hay hermanos que se reunieron, como nosotros, en esos países que hoy están en guerra, y se reunían tal vez con esa expectativa también, pensando que una bomba podía explotar cerca. Así que tenemos que orar al Señor por ellos, que el Señor les dé fuerza, los ayude, y que al final, mi hermano, usted siempre ore para que el Señor se glorifique en medio de todas estas situaciones. Usted sabe que el Señor reina, que todas las cosas que acontecen son parte de un plan y un propósito que tiene Dios. Así que usted confía en el plan, usted confía en Él. Él es el que está moviendo todas las cosas para su gloria, mi hermano. Así que por eso decía esa alabanza que ahora hay un futuro. Por lo que hizo Cristo hay esperanza. Y nada ni nadie, mi hermano, nada ni nadie puede cambiar eso. Nada ni nadie puede cambiar ese futuro que tenemos seguro en Cristo Jesús. Bien, mis hermanos, hoy continuamos con la palabra, la predicación de la palabra. Estaba ya loco por decir esto. Abran sus Biblias en Gálatas capítulo 3. Después de tanto tiempo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, vamos a terminar el capítulo, si el Señor así lo permite. Vamos a ver los versículos 19 al 29. Le invito a aquel que pueda estar de pie conmigo para darle lectura al texto, que así lo haga. Nuestro tema para hoy es una promesa que no se invalida. Así se titula nuestro sermón. Una promesa que no se invalida. En tiempos inciertos como los que vivimos, qué bueno es recordar que Dios no cambia sus planes, que Dios no cambia sus promesas ni su palabra. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3, verso 19 en adelante de la siguiente manera. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno.
Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente te damos por tu palabra. Gracias por este tiempo que como iglesia nos unimos a recordar tu palabra, a cantar cánticos que nos recuerdan tus promesas, tus atributos, tu grandeza, a cantar alabanzas que nos recuerdan que ahora hay un futuro, Señor, que tenemos esperanza porque tú eres el Dios soberano, el Dios de los siglos, eternamente y para siempre, el que gobierna todas las cosas. Te pedimos en esta hora que abras nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra. Señor, enséñanos a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tus promesas no se invalidan, como veremos hoy. En tu nombre, Jesús, oramos. Te lo pedimos todo. Amén. Entre 1914 y 1918, usted ya lo sabe, o lo ha escuchado de seguro, el mundo vivió la Primera Guerra Mundial. Y en medio de ese contexto, hubo lo que se llamaban los prisioneros de guerra. ¿Quiénes eran los prisioneros de guerra? Eran aquellos que quedaban cautivos bajo el ejército enemigo. Y los ponían en campos de concentración, los ponían a trabajar, trabajo forzoso. Y hay muchas historias de estos prisioneros de guerra. De hecho, yo he tenido en mis manos unas tarjetitas que enviaban los prisioneros de guerra a su familia acá en Estados Unidos. Eran tarjetitas que se enviaban por barco. Usted sabe que eso tardaba, y más en tiempos de guerra, eso tardaba mucho más. Tarjetitas que decían, literalmente, escuche esto, yo la vi en mi propia mano, decía, se lo estoy resumiendo, decía, llegué bien al frente de batalla. Pero esa tarjeta llegó meses después. No es como hoy que usted sale y llega al trabajo o llega a un lugar y le escribe a su esposa, mira, llegué bien, y en segundo le llega ese mensaje. Así que es interesante todas esas historias que pasaron allí en medio de estos o con estos prisioneros de guerra. Hubo unos que la guerra se acabó en noviembre y como estaba en una región tan y tan lejana, era enero ya del próximo año, la guerra se acabó en 1918, noviembre de 1918. Era enero de 1919 y esa región, esa área no se había enterado. Hermanos, no vivimos en el mundo conectado que vivimos hoy. Eso era otro tiempo. Y de momento llega alguien a decir, mira, ¿qué tú haces? Porque él todavía estaba, el trabajo de él era un campo forzoso, trabajando con papas, labrando en la tierra. Y le dice, pues aquí trabajando, eso es lo que hago, yo soy un prisionero de guerra. Y es desde el tren, aquel tipo le grita, mira, pero es que la guerra se acabó hace meses. Y él no se había enterado simplemente, él todavía vivía como un prisionero de guerra, cuando ya se supone que fuera libre. Así que cogió, dejó las papas donde estaban, terminó su trabajo, se montó en un tren y fue libre, se fue a su ciudad. Pero hay una historia dentro de todos esos eventos que me llama mucho la atención, y es de un hombre llamado Charles Coltub. Y este hombre había sido por 3 años prisionero de guerra. Por mucho tiempo había estado allí. Casi toda la guerra él había estado en una cárcel o en un programa de estos de concentración haciendo trabajo forzoso. Y cuando por fin llegó el fin de la guerra, en noviembre de 1918, comienza el proceso para él poder salir de allí y regresar a su familia. Piense por un momento, ¿cuál debe ser la alegría de este individuo cuando le dan esas noticias? La guerra acabó, eres libre, ya no eres un prisionero. Pero también cuál debe ser o cómo debe ser la sorpresa en el hogar. Porque mi hermano, recuerden, no había teléfono para simplemente tú llamar y decir, hey, la guerra se acabó, espérame en casa en un mes, en 2 semanas, prepárame todo. No, este hombre tardó varios meses, 2 meses en llegar a su hogar, regresar a Inglaterra, a la Gran Bretaña. Él estaba en Alemania allí en una prisión.
Y en 1919 él llega y él dice lo siguiente, él narra después lo que ocurrió. Él dice, llegamos a mi villa, una pequeña villa, a la casa de mi padre. Los papás no tienen ni idea de que él había sobrevivido la guerra. Dice, ya era tarde en la noche, era la madrugada cuando llegamos a mi villa y ciertamente estaban todos durmiendo. De todas formas, llegué a la puerta de mi casa, toqué la puerta y grité muy fuerte, estoy en casa. Él dice que cuando él hizo eso, la primera que se levantó y escuchó esa voz a lo lejos fue su mamá. A lo lejos escuchó esa voz de su hijo diciendo, estoy en casa. Ella salió corriendo, dice el texto, salió corriendo, lo abrazó y él no nos da detalles de lo que pasó ahí, pero él dice, tú puedes imaginar cómo fue ese encuentro. ¿Usted se imagina? Después de su hijo estar perdido, dado por muerto por 3 años, no hubo una llamada para preparar a esta mujer, esta madre y decirle, mira, sí, por lo menos estoy vivo y voy de camino porque la guerra acabó. No, la guerra había acabado hace 3 meses y su hijo no regresaba, ella se acuesta a dormir y un día le tocan la puerta diciendo, soy tu hijo, estoy en casa, soy libre. Y dice el texto que, como hace toda mamá, se fue directo a la cocina a hacerle una rica comida. En la madrugada, una rica comida para su hijo. Pero cuando tú escuchas esta y tantas historias que hay de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de estos prisioneros de guerra, a mí siempre me ha llamado la atención esas escenas de reencuentro, esas escenas de felicidad que hubo cuando uno que era prisionero, dado por muerto, es libre y se reencuentra con su familia. Hermano, cuando nosotros veamos el texto de hoy y repasando todo lo que hemos estado viendo que Pablo le quiere decir a los hermanos en Gálatas, Pablo le va a recordar, y hay unos versos particulares que veremos hoy, Pablo le va a recordar a los hermanos que nosotros también un día éramos prisioneros y estamos atados con la atadura del pecado. Estamos prisioneros de tal forma que ahí nos íbamos a quedar para siempre. Hasta que un día llegó un libertador, nos dio una esperanza, nos sacó de esa cárcel que estábamos espiritualmente y nos hizo libres. Y Pablo quiere recordarle a estos hermanos que si ya somos libres en Cristo, ¿por qué seguir viviendo como prisioneros? Ya si somos libres en Cristo Jesús, ¿por qué seguir viviendo como si estuviéramos todavía atados? Pablo le quiere recordar a los hermanos esa gran verdad. De hecho, haciendo un repaso, porque ya llevamos como 3 semanas más o menos que no íbamos por el libro de los Gálatas, recuerden que hemos estado viendo desde el verso 1, esta carta que Pablo le escribe a los Gálatas, esta carta que el apóstol le escribe a estos hermanos que estaban sufriendo algo. Habían falsos maestros que habían introducido falsas enseñanzas en la ciudad de Galacia. Y dentro de esas falsas enseñanzas eran, oye, tú necesitas a Jesús para ser salvo, pero necesitas añadirle esto o añadirle aquello. Por eso nuestra serie de sermones se llama Un Salvador Suficiente. Por eso usted cantó a todo pulmón hace unos minutos, Jesucristo basta, Jesucristo es suficiente. Porque estos hermanos allí estaban enfrentando una falsa enseñanza, decían, ¿tú quieres ser cristiano? ¿Tú quieres ser miembro de la iglesia? Pues está bien, tienes a Jesús, pero necesitas hacer esto. Y le sacaban una lista larga. Pablo desde los primeros capítulos está diciendo, oye, nadie tiene que añadirle al evangelio. De hecho, él dice, si aún viene un ángel añadirle al evangelio que sea anatema o maldito. Nadie tiene que añadirle al evangelio. Luego continúa hasta que llega el capítulo 3 donde Pablo anima a estos hermanos. Es como si lo cogiera su mirada, lo cogiera por la cara con amor a esta gente, a estos hermanos que él ama y le dijera, oye, ¿quién los fascinó? ¿Por qué son tan insensatos? Alguien los fascinó. Alguien hizo que ustedes antes estaban mirando directo a la cruz. Ustedes antes estaban mirando a Jesús, pero algo o alguien hizo que ustedes se desviaran. Y ahora se estaban mirando ellos mismos como medio de salvación, o sea, diciendo, yo me salvo por lo que yo hago. O ahora estaban mirando las obras, yo me salvo si soy bueno, si hago cosas buenas. Yo me salvo si cumplo la ley, yo me salvo si cumplo los mandamientos de la ley. Y una y otra cosa. Y Pablo, con mucho amor, les tiene que decir a estos hermanos, oye, no, sigan mirando a Jesús. ¿Quién los fascinó? ¿Por qué? Porque desviaron su mirada de Cristo. Y ahí es que entonces llegamos a un punto donde Pablo tiene que poner, por ejemplo, a Abraham. Y le dice a esta gente, oye, quiero hablarle de Abraham. ¿Cómo recibió la salvación Abraham? ¿Fue porque él hizo muchas obras y entonces Dios le dio un regalo? Y le dijo, Abraham, tú te portaste tan bien que vente, te voy a poner una chapita aquí, una cinta.
de ganador, porque tú te ganaste la salvación. Toma, Abraham. No, mi hermano. Pablo le dice a estos hermanos ahí en Gálatas capítulo 3 que Abraham recibió la salvación no por obra, sino por fe. Porque siempre fue por fe, siempre fue una promesa de que a través de Abraham vendría la simiente de la mujer que es Cristo, de que a través de Abraham vendría aquel que vendría a salvarnos, a darnos esperanza. Pero entonces algo importante que pasó, cuando tú miras el Antiguo Testamento te das cuenta que está Abraham, es por fe que se salvó, pero después de Abraham, poco tiempo después, en el registro bíblico, el otro personaje importante que aparece es Moisés. Y cuando aparece Moisés, nos da la ley en el Antiguo Testamento. Y muchas personas se confundieron. Y muchas personas empezaron a decir, y este es el argumento de Pablo, muchas personas empezaron a decir, oye, Dios cambió de parecer, cambió Dios de opinión, como que al principio era por fe, pero ahora es por el esfuerzo humano. Como que Dios le regaló la salvación a Abraham, pero de momento vino Moisés y dijo, no es por fe, tienes que cumplir la ley para ser salvo. Por eso nuestro tema de hoy, y todo el capítulo 3 puede ser descrito así, una promesa que no se invalida. Ya Dios había prometido a Abraham y a su simiente que la salvación era por fe. Entonces, si la salvación es por fe, por la promesa, ¿para qué vino la ley? Esa es la pregunta que estamos contestando. Esa es la pregunta del verso 19. Pablo entonces le dice a estos hermanos, oye, vamos a pensar, ¿y para qué entonces apareció Moisés para dar la ley? Y Pablo quiere dejar muy claro, y les hago el resumen desde ya, que nunca fue el diseño de Dios de que la gente cumpliera la ley para ser salvo. ¿Usted sabe por qué? Porque si ese fuera el diseño de Dios, no hubiera ni uno salvo. Porque nadie podía cumplir la ley. Así que nunca fue el diseño de Dios. Miren, cuando hablamos de la ley, es importante hacer esta aclaración antes de entrar de lleno a nuestro texto en esta mañana. Cuando hablamos de la ley, en los estudios bíblicos normalmente se subdivide. Se habla de la ley moral de Dios, la ley ceremonial y la ley civil. Son esas tres cosas, apréndasela. Cuando usted se aprende eso, le va a ayudar a entender el Antiguo Testamento en gran manera. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Voy a ir al revés. Por ejemplo, la ley ceremonial, ¿qué era? Bueno, Dios había establecido una fiesta, unas ceremonias, algo que el pueblo de Israel tenía que hacer. ¿Y por qué nosotros no las hacemos hoy? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque dice el libro de Hebreos que todo eso era sombra de lo que había de venir. Que todas esas ceremonias, que todas esas fiestas, todo eso apuntaba a Cristo. Y que cuando viniera Cristo ya Él cumplió todo eso. Después estaba la ley civil. Habían leyes específicas que Dios, usted lo ve en el libro de Éxodo, lo ve en Levítico, lo ve en Deuteronomio. Eran leyes específicas que Dios le había dado al pueblo de Israel en ese momento. Y de igual manera, ya esas leyes fueron cumplidas y ya esas leyes en Cristo, y ya esas leyes es importante saber que fueron particularmente para un momento en la historia. Porque recuerden que Israel tenía que ser una luz en las naciones. Recuerden todo lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento. Israel tenía que vivir como el pueblo apartado de Dios. Muchas veces no lo hizo. Y por eso es que vinieron consecuencias, vinieron juicios de Dios. Usted lo ve en el Antiguo Testamento. Pero Dios le había dado una ley civil para que ellos vivieran según esas demandas. Así que nosotros vemos esas leyes civiles y si hay principios buenos y éticos los podemos tomar. Pero nosotros no nos regimos según esas leyes civiles ni esas leyes ceremoniales, porque eran específicamente para ese pueblo y ese contexto. Pero ¿qué hacemos entonces con los 10 mandamientos? ¿Qué hacemos con lo que se llama la ley moral? La pregunta que tenemos que hacernos, ¿ha cambiado el carácter de Dios? ¿Ha cambiado Dios en su carácter, la santidad de Él? No. Así que si no ha cambiado el carácter de Dios, lo que es la ley moral sigue vigente. ¿Y tú sabes qué es la ley moral? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, los famosos 10 mandamientos. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Así que la ley moral lo que hace es expresarnos el carácter de Dios y Dios sigue siendo el mismo. Así que haciendo esa diferencia, mi hermano, entre las categorías de la ley, es importante que cuando Pablo está hablando y está diciendo, oye, nadie se va a salvar por medio del cumplimiento de la ley. Lo que está diciendo es, imagínate un israelita, alguien de la época, que trate de cumplir toda la ley. Usted sabe que ellos habían codificado todas las leyes y ¿sabes cuántas habían hecho?
ya para el tiempo de Jesús, más o menos. Bueno, poco después, 613, habían preparado listas y decían, hay 613 leyes ahí para cumplir. ¿Quién podía cumplir eso? Por eso es que Jesucristo la resumió. ¿Usted se acuerda del debate que la gente iba a Jesús a decirle, los maestros, a decirle, oye Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Porque había debate, había diferentes escuelas que decían, no, de los cientos de leyes y mandamientos, el más importante es este. Y por ahí seguían. Hasta que Jesús les dice, no, yo se lo voy a resumir, se lo voy a hacer fácil. Mira, Jesús vino a hacer la vida más fácil, nosotros la complicamos. Jesús vino a decirle, oye, se lo voy a hacer bien fácil. Primer mandamiento. Y tú te imaginas a ellos ya apuntando, listos para decir, hey, yo te lo dije, una escuela a la otra, debatiendo. Yo te dije que el primer mandamiento era no matarás. O yo te dije que el mandamiento más importante era no robar o lo que sea. Jesús dice lo siguiente. Primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. ¿Te imaginas la sorpresa de esa gente? Y Jesús le avisa y le anuncia, tengo otro. El segundo. Y ya, no hay más nada. Esa gente estaba esperando para escribir, eran 100 y pico. No. Jesús dijo, el primero y el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aún Jesús resumiéndolo, mi hermano, alguno de nosotros todos los días, en todo momento, a toda hora, ama a Dios con todo su corazón, toda su alma y a su mente, y ama a su prójimo como a sí mismo. Cada segundo de su vida, usted hace eso sin fallar. ¿Ha habido un momento en que usted ha fallado de amar a Dios o de amar a su prójimo? Eso resume toda la ley, todos los mandamientos. Y todos tenemos que decir, claro que he estado ahí, claro que he fallado. Por eso es que ninguno se puede salvar por medio de cumplir la ley. ¿Qué dice Santiago en su carta? Santiago dice, mira, pero es que si fallas a uno, es como si hubieras quebrantado toda la ley. Ninguno. ¿Qué pasó con el joven rico? El joven rico fue delante de Jesús a decirle, igual, mostrarle como un papel, su certificado, y decirle, oye Jesús, yo he cumplido toda la ley. Tú sabes que fue tan atrevido que le dijo, yo he cumplido todos los mandamientos y los he cumplido desde chiquito. Así le dijo a Jesús. Desde mi juventud yo los he cumplido. Y de momento Jesús se la pone igual. Miren, ellos se complican, Jesús se la pone bien fácil. ¿Qué le dice a Jesús? Oye, pues está bien. Pues vamos a hacer, yo te voy a dar una pequeña prueba para que tú me lo demuestres. Pues mira, tú tienes mucho dinero, ¿verdad? Véndelo, todas tus posesiones y vete y reparte entre los pobres el dinero. Y dice que se fue triste el hombre. Se dio cuenta que en realidad él no estaba cumpliendo esos dos mandamientos. Amar a Dios, pero amaba más el dinero. Y ni se diga de amar al prójimo, porque él no amaba a su prójimo. No tenía amor por el prójimo para ser generoso con su prójimo. Así que siempre en la Biblia se ha demostrado, mis hermanos, que nadie se va a salvar por medio del cumplimiento de la ley. Así que nos hacemos la pregunta otra vez como el verso 19. Mírenlo conmigo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Esa es la pregunta que se hizo Pablo a estos hermanos hace 2000 años atrás. Y es la pregunta que nos hacemos hoy. Oye, si la ley no nos salva, ¿para qué se puso? ¿Para qué Dios la trajo por medio de Moisés? Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana a través de 3 puntos principales. En primer lugar, ¿para qué sirve la ley? Muestra nuestro pecado. Eso es lo primero que vamos a ver. ¿Qué hace la ley? Mostrar nuestro pecado. Ya hablamos y ya mostramos cuando les definía la ley moral de Dios, que la ley lo que hace es mostrarnos el carácter moral de Dios. Su santidad nos muestra lo que a Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta, porque Él es santo, lo que Dios rechaza, lo que Dios aprueba. Así que ya partiendo de esa idea de que la ley nos va a mostrar el carácter de Dios, podemos ver este primer punto en el verso 19. La ley nos muestra nuestro pecado, nuestra falta. Miren lo que dice el verso 19. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa de nuestras propias violaciones de ella, de esa ley. Fue añadida para mostrarnos los pecadores que éramos. La ley fue añadida para mostrarnos que ninguno de nosotros puede cumplir el estándar santo de Dios. Y usted mira la ley y usted se compara con ese estándar. Estoy hablando, recuerden, cada vez que digo la ley, en este contexto, la ley moral de Dios. Y usted mira esa ley y te dice, oye, pero es que yo no puedo cumplir esto todo el tiempo. Y yo veo mi pecado. Porque miren, vaya a los 10 mandamientos, refleja el carácter moral de Dios.
Y empiecen por los primeros, de no tener otros dioses. ¿Su corazón se ha desviado alguna vez para tener el amor que se supone que le tenga a Dios y se lo ha dado otra cosa? ¿Ha batallado usted con un ídolo? Recuerden que un ídolo no es yuquiyú o una estatua. Un ídolo puede ser cualquier cosa. Un ídolo puede ser algo que tú le estás rindiendo tiempo, tu amor, tu atención, cualquier cosa. Así que ¿ha batallado usted con un ídolo? Sí, todo el tiempo. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, decía un reformador francés. Así que al final nosotros estamos una y otra vez batallando. Se nos hace difícil cumplir el mandamiento desde el primero. De hecho, vaya allá. Vaya a Éxodo 20 en su mente, haga el viaje y vea que cuando Dios estaba revelando sus mandamientos, con Moisés, que se trepó en la montaña, ¿se acuerdan esa historia? ¿Qué hacía el pueblo abajo? ¿Se acuerda? El pueblo estaba adorando otra cosa, estaba adorando a un becerro de oro. Mi hermano, el pueblo no había cumplido ni el primero. ¿Usted se imagina? Dios le tenía 10 ahí y se escocotaron en el primero. No lograron el primero. Porque ellos tenían ya otros dioses, estaban adorando a un becerro de oro. ¿Tú sabes por qué? Miren qué incrédulo. Porque le dijeron entre ellos, oye, no sabemos qué le pasó a Moisés allá arriba, lleva 40 días. Así que hay que buscarse otro Dios. Literalmente ellos dijeron eso, mi hermano. Y Aarón, para zafarse, dijo, pues, yo le pedí a la gente que me dieran sus pulseritas de oro, la echamos ahí y salió eso. Eso dijo Aarón. Y salió un becerro de oro. Pues, y lo adoramos, porque no sabíamos qué te había pasado allá. No es la excusa, las justificaciones que hacemos para adorar otras cosas. O sea, la Biblia siempre nos muestra, mi hermano, que tú y yo somos incapaces de cumplir, empezando con el primero. Y usted siga por ahí, mi hermano, luchamos con la codicia y el texto habla de la codicia. Y Jesucristo incluso los amplió porque Jesucristo dijo, oye, en la Biblia dice no matarás, pero déjame explicarte ese mandamiento. Tú quizás has matado a tu hermano, no físicamente, pero lo has matado en tu mente. Le has deseado la muerte. Has deseado que salga de esta existencia, porque no quieres ni verlo. Oye, pues has quebrantado ese mandamiento de no matarás. Oye, tú no has adulterado físicamente. Jesús dice, hey, pero ¿qué pasa cuando lo hiciste en tu mente? Quebrantaste el mandamiento. Así que incluso Jesús lo que hizo fue explicarnos y mostrarnos aún más de forma muy clara que la ley muestra nuestro pecado. Que la ley muestra que nosotros no podemos cumplir el estándar santo de Dios. Y por eso dice el verso 19, que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Pero mire conmigo ahí desde el verso 19b, la segunda parte, hasta el verso 23, nuestro segundo punto. No solamente la ley nos muestra nuestro pecado, en segundo lugar, escuche bien, la ley nos muestra nuestra necesidad de la fe. La ley nos muestra nuestra necesidad de la fe. Dice, hasta que viniese la simiente. La ley fue añadida hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Sabes qué le estaba diciendo Pablo a estos hermanos que todavía creía que había que cumplir la ley para salvarse? Estaban confundidos y Pablo le está tratando de aclarar para qué entonces vino la ley. Le está diciendo, mira, cuando vino la ley, Dios usó un mediador. ¿Quién fue? Fue Moisés. El pueblo estaba allá abajo y Dios usó a Moisés para traer la ley. Pero cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que Abraham se iba a salvar solo creyendo, solo por fe, sin obra. Dios ahí no usó, y por eso dice el verso 20, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios no usó un mediador en ese momento. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, ¿quién fue el que habló con Abraham? Pues fue Dios. Fue Dios mismo directamente hablando con él y diciendo, Abraham, tienes que creerme a mí. Y Abraham creyó. Fue directo ese mensaje. Luego dice el verso 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. A mí me encanta porque Pablo lo hace aquí, lo hace en Romanos. Él como que claro, él está siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto, pero él como que se adelantaba a las posibles objeciones que su audiencia pudiera tener. Y hace preguntas para que la gente pueda entender mejor. Y él dice, ¿significa esto que la ley es contraria a las promesas de Dios? Y él mismo contesta, verso 21,
En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Está muy claro ese verso. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Mira, si Dios hubiera querido que a través de la ley se nos diera vida, se nos vivificara y se nos diera salvación, pues mira, ese fuera el diseño de Dios. Podríamos decir tú y yo desde acá que todavía la gente estuviera luchando por salvarse. Nadie tuviera la salvación segura porque nadie puede cumplirla. Pero Pablo está diciendo, pero es que ese nunca fue el diseño de Dios. Dios no es un Dios tirano. Miren el argumento general que Pablo ha estado trayendo en el capítulo 3. Dios no invalida su promesa. Si Dios le dijo a Abraham que la salvación es por fe, la salvación es por fe hasta hoy. Miles de años después que se lo dijo a Abraham. La ley está ahí, aparece en el medio, pero la ley Dios no la puso como otro método, como otro camino. Estos hermanos a los cuales Pablo les está hablando estaban confundidos y pensaban que la ley Dios la puso como otro método. Mira, tienes el método de Abraham y tienes el método de Moisés. ¿Cuál quieres seguir? ¿Quieres salvarte por medio de la fe o quieres salvarte por medio de cumplir la ley? Y Pablo le está diciendo, oye, es que no hay dos métodos, no hay dos caminos, solamente hay uno, el camino de la fe, el camino de Abraham. La ley fue puesta no para salvarte, la ley fue puesta, y escuche esto porque esto resume todo el capítulo, la ley fue puesta para mostrarte que necesitabas un salvador. Para eso fue traída la ley, no para salvarte, para mostrarte que tú eras tan pecador y eras tan insuficiente para salvarte a ti mismo que necesitabas esperar a alguien que te salvara, porque tú no podías hacerlo. Así que la ley es traída para mostrar nuestro pecado, para mostrar en segundo lugar la necesidad de la fe, para mostrar que no podíamos salvarnos a nosotros mismos y que por eso necesitábamos la fe, la promesa que se le dio a Abraham. Entonces miren estos versos, los versos 22 y 23, cómo Pablo termina este punto. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En otras palabras, lo que está mostrándonos Pablo aquí es que la ley nos aprisionó, en el sentido de que nos hizo ver los pecadores que éramos en nuestro pecado y estamos ahí como en una cárcel hasta que viniera. Noten una y otra vez como este pasaje dice, hasta que viniera, hasta que se revelara, hasta que viniera el Salvador, aquel en quien se iba a cumplir la promesa. Ese mismo versículo, quiero leerlo, el verso 22 y 23, en la Nueva Versión Internacional. Escuchen lo que dice. Dice, la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Nos ayuda a entenderlo mejor. La Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a aquellos que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos. Noten la idea. La ley nos tenía encerrados hasta que la fe se revelara. Eso es lo que hace la ley. ¿Para qué fue puesta la ley? Para mostrar que éramos pecadores y que en nuestros pecados estamos ahí como en una cárcel, prisioneros, esperando a que venga alguien a sacarnos. Interesante, la descripción bíblica de nuestro pecado y la descripción bíblica que se está dando aquí es que en una cárcel de la cual tú no puedes abrir de adentro nunca. O sea, en una cárcel la ley te mostró que tú eras tan pecador y que estabas ahí encerrado y que tú nunca podías por ti mismo salir de ahí. Se nos ha mostrado entonces y se nos muestra a través de la Biblia, mis hermanos, que ningún hombre podía hacer algo para salir de esa cárcel, de su pecado, de la ley, de su prisión. Nadie podía hacer algo hasta que viniera la fe que se iba a revelar en Cristo Jesús. Así que la ley nos ha mostrado o nos muestra el carácter santo de Dios. La ley muestra nuestro pecado, la ley muestra la necesidad de la fe. Y en tercer lugar, miren conmigo los versos 24 y 25. La ley nos conduce a Cristo. Ese fue su trabajo. La ley nos conduce a Cristo. Miren el verso 24. De manera que ¿para qué se nos dio la ley? La ley ha sido nuestro ayo. Es una palabra que no utilizamos comúnmente hoy, pero un ayo era el que te criaba. Era una persona que normalmente en familias ricas se le pagaba, era un tutor, para que cuidara, educara a un niño desde muy bebé hasta que fuera un adulto independiente.
Así que ese era el ayo. Era esa persona que iba en un tiempo específico de la vida de una persona, lo estaba llevando de un sitio a otro. No es que iba a acompañar a la persona toda su vida, el ayo o el tutor. No, él iba a cumplir una función. Y eso es lo que Pablo está diciendo, la ley cumplió una función. Nos condujo a Cristo, dice el verso 24, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, como Abraham, a fin de que se nos diera esta salvación por fe. Hermano, en otras palabras, como le decía hace unos minutos, que creo que resume muy bien el capítulo 3, la ley no podía salvarnos, nunca fue diseñada para salvarnos porque nadie la cumple. La ley fue dada para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador, para conducirnos a Cristo, para que cuando yo me viera preso, usando esta imagen, cuando yo me viera preso en mi pecado, yo mirara para todas partes, me mirara a mí mismo y decía, yo no tengo llave para salir de aquí, no hay nadie que me pueda sacar de este pecado, tiene que venir la ayuda de afuera, tiene que venir alguien a sacarme. La ley lo que me muestra es mi necesidad de un Salvador. La ley lo que me muestra es mi necesidad de Jesús. La ley lo que me muestra es mi necesidad de que yo cumpliéndola a ella, bueno, en primer lugar nunca puedo cumplirla, pero aún con todo mi esfuerzo, nunca voy a salir de ahí, nunca me voy a salvar. Y me lleva a la desesperación buena de decir, algo tengo que hacer. Entonces, si yo no puedo salvarme a mí mismo, ¿quién me puede salvar? Y me lleva a Cristo. Me lleva a aquel que cumplió la ley. Me lleva a aquel que pudo liberarnos de esa atadura del pecado. Llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Siempre por fe nuestra salvación. Y mire lo que dice el verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, bajo el tutor, bajo esa ley como una carga, porque es que no podemos cumplirla. Ella nos condujo a Cristo, ella nos dirigió a Cristo, esa fue su función. Claro, vuelvo y repito, esto no implica que hoy desechemos lo que es la ley moral de Dios. La ley moral de Dios siempre está, ¿sabe por qué? Es más, Cristo no vino a invalidarla, Él lo dijo. La ley moral de Dios, Él vino a cumplirla y a explicarla. Porque fue el mismo Jesús el que dijo, oye, tú escuchaste no matarás, pero lo explicó. Tú escuchaste no adulterarás, pero vino y lo explicó un poco más. Así que al final de cuentas, la ley moral de Dios nunca cambia. Lo que Pablo está hablando ahí es de esas personas que pensaban que cumpliendo las leyes, ellos pensaban que cumpliendo las leyes podían salvarse. Y ese nunca fue el propósito. Nunca fue el propósito de que alguien llegara al cielo y dijera, yo llegué por otro camino. Pero hermano, ¿usted no recuerda las imágenes? Miren Jesús, nosotros nos complicamos, lo he venido diciendo muchas veces hoy, y eso lo hace más fácil. Miren Jesús, estas historias o estas parábolas que Jesús traía de los que están en el cielo. Cada vez que Jesús presentaba una imagen, decía, oye, los que están allí fueron los que entraron por el camino correcto, no los que brincaron la verja. Fueron los que entraron por el único camino que había. Son los que entraron por el camino de la fe. Nadie en los cielos, mi hermano, va a estar allí que brincó la verja, que llegó allí por otro camino. Jesucristo fue muy claro. Juan 14:6, yo soy el camino, no uno de los caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino fue el camino de la fe. Hermano, y qué triste que hay muchos mensajes allá afuera que se están llevando de personas que dicen, hay dos caminos. Es más, ¿sabes qué? Incluso los que predicamos este camino de la fe, que entendemos el camino bíblico, hasta nos cuestionan. Y dicen, no, mira, esa gente está predicando ese camino de la fe. El verdadero camino es este. Es el camino de las obras. Es el camino de que tienes que hacer esto para ser salvo. Tienes que cumplir estas cosas. Tienes que cumplir esta ley. Tienes que hacer esto o lo otro. Ese es el camino que se está predicando por ahí. Ese es el camino que tristemente mucha gente está escuchando. Pero qué bueno cuando llegan a la gracia de Dios, a la fe, y cuando llegan a esta, o escuchan por primera vez esta idea de que ellos estaban intentando salvarse a sí mismos, y alguien les dice, oye, detente y piensa que nunca el diseño fue que tú te salvaras a ti mismo, porque si no, no hubiera venido Cristo. Si ese fuera el plan, ¿para qué vino Jesús? Porque tú te podías salvar, tú te podías salvar, y tú también, esfuérzate y te salvas. Pero ¿para qué vino Jesús? Jesús vino, mi hermano, precisamente para mostrarnos que como ninguno podía salvarse a sí mismo, el Salvador tuvo que venir a salvarnos. Él tuvo que venir por nosotros, porque no podíamos hacerlo.
Así que Pablo está mostrándole este mensaje una vez más a estos hermanos. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo ese tutor, porque es que nunca fue el medio para salvación. Nunca se nos dijo que cumpliendo la ley podíamos salvarnos. Hay un autor que dijo lo siguiente: la ley expone nuestro pecado y por eso notamos la necesidad de un Salvador y venimos a Cristo para ser justificados. La ley nos muestra que somos pecadores, pero que Cristo vino y llevó la maldición de la ley en nuestro lugar. Eso es lo que nos muestra el Evangelio al final. Que somos pecadores, que no podíamos cumplirla, pero que Cristo vino, llevó la maldición de la ley sobre él y creyendo en él, entonces, nosotros podemos ser salvos. Pero sabes que este pasaje no acaba aquí. Tenemos esa pequeña porción de los versos 26 al 29. ¿Y sabes qué nos describe en esa última parte de nuestro texto hoy? Nos describe los beneficios que ahora tiene aquel que ha ido a Cristo para salvarse. Los beneficios que tiene aquel que sabe que la ley simplemente fue un ayo, un tutor que lo condujo a Cristo, que le mostró su necesidad de salvación. Y los versos 26 al 29 nos muestra, mis hermanos, precisamente eso. Miren en primer lugar el verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Es como si los versos 26 al 29 Pablo está como recapitulando. Pero de hecho, mi hermano, guárdese en su mente la palabra ley y la idea de lo que es la ley que explicamos hoy aquí. Porque parece que Pablo está enrollando, parece que Pablo está recogiendo, pero a él le encantaba hacer esto. De momento ya pronto vamos a empezar el capítulo 4 y hay que desempolvar otra vez este tema de la ley. Porque Pablo quiere otra vez explicarlo, tal vez desde otro ángulo. Pero miren, ahora mismo está como recogiendo, como resumiendo. Y dice, mira, ¿cómo la gente se convierte en un hijo de Dios? ¿Es por la ley? ¿Es por cumplir los mandamientos? Ahí está muy claro, mi hermano. De hecho, la tendencia por ahí de que dicen que todos son hijos de Dios, ahí simplemente por naturaleza. No, mi hermano, todos son criaturas de Dios, obviamente. Pero aquel que es hijo de Dios verdaderamente, que tiene la salvación, es aquel, como dice este verso 6, que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Ese es el verdadero hijo de Dios. Así que el tú confiar en el camino de la fe, el saber que la ley te mostró que eras pecador y que necesitabas un Salvador y fuiste a Cristo, ¿qué beneficios vas a tener hoy? En primer lugar, eres un hijo de Dios, no por algo que tú hayas logrado, sino por algo que logró Cristo. ¿Sabes qué me recuerda esto? A Nicodemo. ¿Se recuerdan a Nicodemo? Que precisamente en Juan capítulo 3 Jesús le tuvo que recordar que él tenía que nacer de nuevo. Que para él ser un hijo de Dios era algo que no era físicamente, era algo espiritual. Era el Espíritu Santo que tenía que hacerlo hijo de Dios. Esa era la manera en que Jesús se lo tuvo que explicar a Nicodemo. Tú quieres ser un hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo, y estoy hablando espiritualmente. Pero en segundo lugar, miren conmigo el verso 27. ¿Cuáles son estos beneficios que tenemos ahora? Aquellos que al mirar la ley se dieron cuenta de su insuficiencia, fueron corriendo a Cristo para salvarse y encontraron que por medio de la fe en Él, ahora son hijos de Dios. Segundo, que ahora estamos unidos a Él. Y es una unión especial. Estamos unidos a Cristo. Mira el verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis o estáis revestidos. ¿Sabe qué nos está diciendo? Que nosotros, aquellos que nos bautizamos en Cristo, aquellos que en el bautismo, usted sabe lo que hacemos, se representa, mi hermano, visiblemente. La muerte, cuando morimos en Él, nos identificamos con Él. Es como si estuviéramos diciendo, nosotros morimos con Él. Y luego la resucitación. Hemos resucitado con Él. Tenemos muerte, participamos en su muerte y luego tenemos vida. Y aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, nos dice este texto, de Cristo estáis revestidos. Ahora estamos vestidos de Cristo. Ahora no tenemos la justicia nuestra, mi hermano, y gloria a Dios por eso. Que delante de un Dios santo, ahora Dios no nos ve con nuestra propia justicia. Porque ¿sabes qué dice la Biblia en el libro de Isaías? Que si tú te vistes lo más bonito que tú te puedas vestir. ¿Sabes que cuando tú y yo vamos a salir a un sitio se nos dice que nos vistamos con nuestras mejores ropas? Pues tú puedes sacar la mejor ropa que tú tengas. Pero piensa en esto espiritualmente. Piensa ir delante de un Dios santo y decir, oye, vístete con tus mejores ropas. Y tú empiezas a sacar las cosas buenas que has hecho y te las pones aquí.
Y tú empiezas a sacar las veces que has cumplido aquello o lo otro. Tú empiezas a sacar lo bueno que tú eres. Es más, las mejores obras que son buenas de verdad. Las cosas buenas que tú has hecho y tú te viste de eso. ¿Y sabes qué? Vas delante de Dios. Y es bien fuerte lo que dice el libro de Isaías, pero ¿sabes qué dice? Y como trapos de inmundicia. Delante de un Dios santo. Hermanos, delante de un Dios santo, aún nuestras mejores obras están manchadas con el pecado. Porque ¿quién las hizo? Un hombre pecador como tú y como yo. Así que ponte las mejores obras de bondad que tú tengas, las mejores cosas que tú hayas hecho, lo bueno que tú puedas decir, y ve delante de Dios y sabes que eso se quedará corto. Pero qué hermoso es cuando el Dios Santo nos mira y nos ve revestidos de Cristo y nos ve santos, no por nosotros mismos, sino por Cristo. Pero hermano, ¿sabes que esa es su entrada al cielo? ¿Sabes que esa es su seguridad de vida eterna? Y en esta mañana, si usted no tiene la seguridad, hoy es un buen día para usted tenerla. Que su seguridad para estar una vida eterna con Jesús es que usted esté revestido de Cristo. Es que cuando el Dios Santo lo vea, no lo mire usted con su inmundicia y su pecado, sino que vea a su Hijo en usted. Esa es la forma en la cual usted tiene una seguridad eterna en Cristo Jesús. Así que ahora que estamos en Cristo, somos hechos hijos de Dios, estamos unidos a Él, estamos revestidos de Él. Y mire lo que dice el verso 28. No solamente podemos decir que estamos unidos a Cristo, sino mira lo que podemos decir ahora. Estamos unidos en Cristo. Mira lo que dice el verso 28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está como aclarando. Y Pablo está diciendo, este camino que yo les he explicado, que es el camino de la fe, es el camino para todos. No es que para los judíos era un camino y para los gentiles era otro. No es que para los hombres era un camino y para las mujeres era otro. Usted sabe que había un texto muy antiguo que se llama los evangelios gnósticos. Los evangelios gnósticos eran evangelios falsos que se escribieron como 200 años después de que Jesús estuvo en la tierra. Y le ponían nombres como el evangelio según Tomás, inventado. De hecho, usted ha visto, yo no sé si lo hacen ya, pues ya no lo veo, pero antes cuando yo me criaba en la casa, el Viernes Santo había que ver a Guapa y el canal de las películas. Y es que no había más nada, literal. Y entonces yo recuerdo películas, yo lo he contado aquí, películas que de momento, yo me crié en la iglesia, o sea, yo conocía, yo estaba familiarizado con las historias de Jesús. Y de momento Jesús, un Jesús chiquito, cogía barro y hacía un pajarito. Y lo soplaba y salía volando el pájaro. Y yo, pero ¿qué es eso? Yo como que yo no me acuerdo de eso. Y un día María no tenía leche. ¿Y sabe qué hizo? Esa película. Llamó a Jesús para que le convirtiera el agua en leche. Y Jesús un día estaba enojado. Jesús niño, con otra persona. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Lo mató. Y después, para que no se creara un caos en el pueblito y los regañaran, los resucitó. Entonces, ¿de dónde salen todas esas historias? Salen de estos evangelios gnósticos. Se llaman evangelios falsos. Son falsos, mi hermano. Esas son historias falsas. Eso no está en la Biblia. Son historias que se crearon, vuelvo y repito, como 200 años después de que Jesús estuvo aquí en la tierra. No se comparan con los evangelios de verdad que usted tiene. ¿Y por qué les traigo este dato? Porque en uno de esos evangelios, de momento tú estás leyendo y hay un mensaje que dice a las mujeres, para entrar al reino de los cielos tienes que convertirte en un hombre, espiritualmente. Una locura. Una locura. A las mujeres, o sea, eran grupos sectarios, esos son sectas que crearon esos evangelios gnósticos, esos falsos evangelios. Y empezaron a decir, no, ¿quiénes se salvan? Solamente se salvan los hombres. Las mujeres, bendito, no tienen esperanza en esos círculos. Entonces, Pablo está siendo muy claro aquí. Y Pablo está diciendo en el versículo 28, ¿cómo se salva un judío y cómo se salva un gentil? ¿Cómo se salva un hombre y cómo se salva una mujer? ¿Cómo se salva un esclavo y cómo se salva uno que es libre? Él viene resumiendo todo lo que está enseñando. Y todos ellos tienen un mismo camino de salvación.
De hecho, era importante este mensaje, mi hermano, porque en ese tiempo habían esclavos y libres. ¿Sabes qué? Aún en la misma iglesia. Imagínate decir, oye, los esclavos, este es el camino de salvación. Párense aquí, ustedes van a entrar al cielo por este camino. Los que son libres, párense acá. Y ustedes van a entrar al cielo por este camino. No, mi hermano. Pablo está siendo muy claro, está diciendo, toda esa gente que son bien diferentes. Oye, él está usando gente que de verdad es diferente. Los judíos y los gentiles. No puede haber una mayor diferencia que esa. Los esclavos y los libres. Los hombres y la mujer. Dice, no importa. Aquel que ha puesto su fe en Jesús para salvación es uno en Cristo. Ahora estamos unidos unos a otros. Mi hermano, ese mensaje era revolucionario para su época. ¿Cómo es que yo, el libre, estoy unido y soy uno en Cristo con el esclavo? ¿Cómo es que yo, el hombre, soy uno con la mujer en Cristo? ¿Cómo es que el judío puede decir, en Cristo ya no están esas diferencias que estamos acá nosotros peleando? Si hay un gentil que está en Jesús y yo soy judío y estoy en Jesús, estamos unidos en Él. Nada nos puede separar. El pasado miércoles el pastor Edgardo estuvo hablando algo muy importante en medio de la oración. Y él decía, ya Cristo nos unió, la iglesia. Y nada ni nadie tiene que separar la iglesia. Nada ni nadie tiene que desunir la iglesia. La iglesia no está para separarse. Hermano, Cristo nos ha hecho uno. Eso es lo que nos une en Cristo. Y usted sabe que muchas veces tú y yo buscamos, en vez de enfocarnos en lo que nos une, que es Cristo, empezamos a buscar que nos separa. Es los que se visten de negro y los que se visten de azul. En las cosas más tontas. Los que son blancos, los que son negros. Los que hablan español, los que hablan inglés. Y nos encanta separarnos por tanta cosa. Pero hermano, no permita que nada ni nadie lo separe a usted de un hermano en Cristo. Enfóquese en lo más importante, es que en Cristo usted es uno. En que ese que usted quiere dividirse, si es un cristiano, ¿sabe quién lo salvó? El mismo Cristo que lo salvó a usted. Y usted y yo buscando cosas para qué pelear. Usted sabe que hay gente que pelea porque sí, porque no y por si acaso. Hay gente que pelea por todo y usa las redes sociales y pelean por cuánta cosa hay. Pero hermano, no se una a esos foros. No se una a estar peleando por esos foros. No tiene sentido. Únase cuando la causa es buena. Cuando usted está reconociendo lo que nos une, Cristo. Y cuando nosotros decimos, oye, está bien, nos separamos en esta opinión de teología, en aquello. Yo creo esto, tú crees aquello. Esto no es lo más importante. No es una doctrina primaria. Vamos a unirnos en lo más importante, que es Cristo. Vamos a llevar su evangelio. Vamos a unirnos a evangelizar. Porque esos dos que están peleando en las redes no se unen a evangelizar a Cristo allí, en este mundo que está perdido. ¿Por qué no lo hacen? Porque estamos enfocados en otra cosa. Y Pablo está siendo muy claro en el verso 28, es que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, en el que nos salvó. Hermano, preserve esa unidad. De hecho, Pablo nos habla más adelante de eso. Preserve esa unidad en cuanto dependa de usted. Presérvela, procure esa unidad en Cristo Jesús. Y luego termina Pablo diciendo que no solamente ahora en Cristo somos hechos hijos de Dios, estamos unidos a Él, estamos unidos en Él con otros creyentes. Verso 29 para terminar. Miren lo que nos dice. Y vosotros sois de Cristo, mi hermano. Yo quiero decirle algo. Yo llevo estas 3 semanas y una anterior estudiando el pasaje y casi un mes estudiando este pasaje para estudiarlo y prepararme para el sermón. Recuerden que por 3 semanas lo hemos venido atrasando por diferentes circunstancias. Y les digo algo. El texto o la línea de todo lo que hemos visto aquí que más me ha sorprendido, me ha volado la cabeza, como decimos, no me deja quieto en el buen sentido, es esta pequeña línea, el verso 29 que dice, vosotros sois de Cristo. Por todo lo que implica eso. ¿Sabes lo que implica esa frase? Pablo le está diciendo, mira tú, si tú has creído por fe, has cogido el camino de Abraham, de la fe, si tú has puesto tu fe en Él, sabiendo que tú eres insuficiente por el cumplimiento de la ley para salvarte, y has ido a Cristo como el suficiente, el que te puede salvar, tú eres de Él. Hermano, y eso no es una gran noticia para recordar nosotros día a día, que yo soy de Cristo así, que yo le pertenezco a Cristo, que yo le pertenezco al Rey del universo que está sentado en su trono y que todas las cosas están bajo sus pies, y yo le pertenezco a Él. ¿Sabes qué significa eso? Eso tiene muchas ramificaciones, mi hermano, que nos quedaríamos mucho tiempo aquí.
Pero parte de lo que implica que si yo le pertenezco a Él, Él me cuida, Él me guarda, Él me provee. Yo soy de Él. Si esta iglesia le pertenece a Él, mi hermano, ¿por qué preocuparnos? Si tú, como creyente, tu vida le pertenece a Él y tú puedes decir, yo soy de Cristo, yo soy ahí de los contados que dicen, yo soy de Él. ¿Por qué preocuparte, mi hermano? ¿Por qué las cargas que te afanan día a día? Si tú puedes decir, Señor, tu palabra dice que yo soy tuyo. Mi vida está en tus manos, tú me cuidas, tú me provees. Y bueno, tráigala a las circunstancias. Mucha gente preocupada por lo que está pasando en la guerra en el Medio Oriente, pero piensa igual. No importa, mi hermano, el mundo se puede caer alrededor y usted tiene esta fe que aferrarse a esta palabra que dice, yo soy de Cristo. Yo soy del que gana al final. Yo soy del que tiene la victoria última. Yo soy del que murió y como era tan poderoso, derrotó la muerte, resucitó, está sentado a la diestra del Padre y me vino a buscar un día. Yo soy de Él. Que podamos todos nosotros afirmar esas palabras en el día de hoy. Mi hermano, y nunca deje sorprenderse con esas palabras. Pablo se las quiso recordar a estos hermanos para terminar este argumento. Ustedes soy de Cristo, son linaje de Abraham, mire cómo termina esto, son herederos según la promesa. Qué hermoso eso. Aquel que es de Cristo tiene una herencia, tiene la herencia de Él. La herencia que cuando tú vas a Primera de Pedro se nos dice, es una herencia que nadie puede contaminar, incorruptible, que nadie puede tocar. Una herencia que dice, está reservada en los cielos para aquellos que son de Él. Hermano, gózate en esta mañana que eres de Cristo y a Él le pertenece. Vamos a orar. Oh Padre, gracias te damos por tu palabra hoy, Señor. Gracias en esta mañana porque podemos recordar, Señor, que a ti te pertenecemos, que somos tuyos, que ahora somos linaje de Abraham por la fe, que ahora tenemos una herencia que no nos pertenecía, Señor, y ahora tenemos una herencia reservada en los cielos. Oh Señor, pero qué impresionante es recordar juntos en esta mañana como iglesia lo que Pablo le dice a estos hermanos, a esta iglesia cuando les dijo, ustedes son de Cristo. Oh Señor, qué hermoso es recordar eso. Señor, te pertenecemos a ti, al Señor Todopoderoso. Oh Señor, gracias porque hoy nos has recordado una vez más que siempre es por fe y no por obras. Que tu salvación fue un regalo, Señor, que tú nos has hecho tus hijos, que ahora estamos unidos a Cristo, ahora estamos revestidos de Cristo. Y no porque nos esforzamos nosotros para lograr eso, no porque cumplimos la ley, porque esa nunca fue la función de la ley. La ley nos mostró que nosotros en nosotros mismos éramos insuficientes. Pero a la misma vez hemos visto en esta mañana que la ley nos apuntó a un Salvador fuera de nosotros mismos. Que la ley nos hizo mirar a Cristo para salvarnos. Oh Señor, gracias porque un día tú hiciste ese milagro en nuestras vidas para que ya no nos siguiéramos mirando a nosotros mismos para salvarnos, sino para que pusiéramos nuestra mirada en el Salvador Todopoderoso. Gracias, Señor, por llevarnos a Cristo. Fuiste tú el que nos has traído. Oh Señor, que podamos seguir viviendo en esta hora como libres, no como prisioneros, porque ya tú nos has hecho libres. Que podamos seguir viviendo sorprendidos por ese regalo de gracia. Fue un regalo tuyo esta salvación, que nunca se nos olvide. Oh Señor, que nunca pensemos que podemos añadirle algo a nuestra salvación por nuestro cumplimiento, por nuestra bondad, Señor. Gracias porque la salvación fue una promesa, un regalo tuyo, siempre fue por fe. Y gracias, Señor, porque dice tu palabra que la fe es un don, un regalo tuyo que tú nos diste. Señor, nuevamente te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a no dejar de sorprendernos con ese verso que nos dice, de Cristo somos. Señor, no importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que esté pasando en nuestras propias vidas, nuestros problemas, nuestras situaciones diarias, todo cambia cuando pensamos de Cristo somos. A ti te pertenecemos, Señor. Tu palabra dice que estamos en las manos de tu Padre y que nada nos puede sacar de ahí, Señor. Tu palabra dice también que nada nos puede separar de tu amor. Nada, ni la muerte, Señor, nada nos puede separar de tu amor. Gracias porque hoy como iglesia nuestra fe puede ser fortalecida, Señor, al recordar que somos tuyos. En tu nombre oramos, Jesús, te lo pedimos todo y te agradecemos hoy. Amén. Mi hermano, damos gracias por su palabra.
Y pensamos en esta hora, muy importante, si tú estás aquí entre nosotros y no estás en Cristo Jesús y no tienes ese regalo de salvación, y lo que has intentado es salvarte a ti mismo por tus propios métodos, tu propia manera, hoy es el día que debes sacar la banderita de rendición. En el sentido de decir, mira, yo no puedo seguir intentando salvarme a mí mismo. No puedo, porque ya he escuchado muchas veces que nunca me voy a salvar, nunca voy a cumplir yo la ley. Nunca voy a cumplir yo el estándar de Dios perfecto. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que hubo uno que lo cumplió por ti. Que hubo uno que murió en la cruz para salvarte. Y hoy tú puedes tener esa salvación. Si estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo Jesús, hoy es el día de salvación. No salgas de este lugar sin ahí donde tú estás, tú orar al Señor. Ahí donde tú estás, tú puedes orar. Tú y Dios. Y decirle, Señor, perdona mis pecados. No puedo salvarme a mí mismo. Lo he intentado. Pero he reconocido que solamente tú puedes salvarme. Que tú fuiste enviado para salvarme. Y hoy te pido que seas mi Salvador. Qué lindo que hoy puedas unirte a esta familia que junto a los hermanos en Galacia se goza con esa verdad de que ahora en Cristo le pertenecemos a Él. Somos de Él. Pero también como iglesia, mi hermano, considera y piensa en esta mañana lo que hemos hablado. Porque nosotros, Pablo mismo lo dijo aquí en la carta, muchas veces empezamos por la fe, pero terminamos bajo la ley. Empezamos creyendo que Dios nos salvó, pero en el camino nos desviamos y creemos que nuestra salvación depende de nosotros todos los días. No, mi hermano, lo que usted tiene que vivir es una vida de santificación y agradecimiento a Dios. Y es Dios el que lo ayuda a vivir esa vida. Pero no porque usted puede ganarse la salvación, nunca piense en eso. O porque usted debe mantenerla. No, mi hermano, si usted es salvo, su salvación está segura en Cristo Jesús. Y su vida debe reflejar precisamente eso. Que usted es un hijo de Él. Que usted le pertenece a Él. Que hoy como iglesia, mi hermano, hayamos podido recordar para qué fue traída la ley. No fue para que ella nos pudiera salvar, porque ese no era el plan. Era para que ella nos apuntara a aquel que nos podía salvar, a Cristo. Y como iglesia hoy también, vuelvo y repito, como decíamos en la oración, no importa si estamos nosotros pasando situaciones en nuestros hogares, en nuestras propias vidas, o miramos las noticias y nos asombra o nos inquieta, nos atemoriza lo que está pasando en el mundo, guerras y situaciones. Que todas esas situaciones, mi hermano, nosotros las podamos considerar siempre a la luz de lo que somos en Cristo. De que somos hijos de Dios, de que estamos en las manos de Dios, de que somos de Cristo. Hermano, ¿y sabes que esto puede ser una buena manera de usted testificar mañana en la oficina, o en su trabajo, o en su comunidad, en su casa? Cuando la gente esté hablando, porque la gente va a hablar de lo que está pasando. La gente va a decir, mire, el mundo se va a acabar y esto y lo otro. Y va a tener miedo la gente que no tiene a Cristo y va a estar pensando y maquinando y dando teoría. Usted sabe cómo somos. Y si usted por casualidad mañana está en una conversación como esa, usted pueda decirle, ¿sabes por qué yo tengo paz? Porque yo soy de Cristo. Porque yo le pertenezco al pueblo de Él. ¿Y sabe cómo va a pasar? Como el arca. Cristo representa como el arca. Todo el que está dentro está seguro. Puede pasar lo que pase afuera, mi hermano. Escuche bien, el mundo se destruyó, bien destruido, como nunca se había destruido con los grandes diluvios. Pero ¿sabe quiénes se salvaron? Solo los que estaban allí en el arca. Cristo para nosotros representa eso, el estar seguros en Él. Somos de Él. No importa lo que pase aquí, mi hermano. A Él le pertenecemos y Él tiene cuidado de nosotros. Así que damos gracias a Dios por su palabra.